Buenas noches, somos del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy le presentaremos nuestro protocolo. Y ahora sí, buenas noches, somos del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy le presentaremos nuestro trabajo colaborativo contextualizado titulado Diseño de matriz de riesgo en la empresa X Pesado SAS. Eh, este trabajo se desarrolló con el propósito de cómo disminuir las enfermedades y accidentes laborales a través de la identificación de riesgos y peligros en el entorno laboral, aplicando matriz de riesgo como una medida preventiva y correctiva dentro de la empresa XAS. Nuestro grupo está conformado por Nora Suárez, Neilín Pérez, Shirley Lascano y mi persona, Lindo Pino. A continuación lo dejaré con mi compañera Nora. Buenas noches, mi nombre es Nora Suárez y les voy a hablar de los objetivos del trabajo colaborativo contextualizado. El trabajo consiste en diseñar una matriz de identificación y evaluación de los riesgos y peligros para disminuir los accidentes y enfermedades laborales e igualmente construir medidas de prevención y corrección para mejora continua en la empresa Equipo Pesados SAS. Esto quiere decir que hemos diseñado una matriz la cual nos ayuda a la identificación, a saber cuáles son los riesgos y peligros hacia los trabajadores en la empresa Equipos Pesados SA. También encontramos identificar características de la empresa, lo cual es importante, ya que debemos conocer la empresa, cómo se maneja y sus características al momento de hacer la matriz de identificación, la matriz de riesgos. Realizar una lista de chequeos para definir la situación actual. Se realiza una lista de chequeo con la cual nos ayuda a analizar cómo está la situación actualmente en la empresa y su situación al momento de la investigación. Debemos hablar también sobre la descripción del problema. El problema como tal es el aumento de enfermedades laborales por exposición de agentes biológicos, bacterias o virus en el entorno laboral, lo cual es muy importante ya que son una fuente muy, son una fuente bueno, estamos hablando sobre los agentes biológicos, bacterias o virus, lo cual es primordial, ya que son una fuente de enfermedades, de infecciones y muchas cosas, lo cual afecta a los trabajadores. Está el ambiente físico, la cual es la falta de aseo, de área de residuos, de áreas de con acumulación de desechos. Están los materiales, que puede ser un equipo de protección personal de mala calidad, una limpieza no adecuada a lo que se necesita para la empresa, políticas o procedimientos de falta de vigilancia adecuada, lo cual hace que los empleados como tal no tengan una vigilancia y no sepan las cosas que están mal. E incumplimiento de las normas y falta de supervisión y control. Están los procesos. Hay los procesos que son procesos deficientes o inadecuados, lo cual no ayuda a la empresa como tal a tener un buen orden internamente. La falta de protocolo, los equipos de protección personal insuficientes, lo cual significa que los equipos no son abastecidos adecuadamente a los empleados, lo cual no ayuda. Fallas en los equipos, lo cual es que unos equipos sean de mala calidad, se rompan con facilidad, tengan defectos. Personal, adherencia a los protocolos de bioridad, poca capacitación. Como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, debemos tener primordialmente que los empleados deben de tener una muy buena capacitación, porque sin falta de ella no sabrían cómo actuar referente a sus enfermedades que puede ocasionar el entorno laboral y el no uso correcto de los equipos de protección personal. A continuación los dejo con mi compañera Neily. Mi nombre es Nelin Persia y les hablaré sobre la solución propuesta y el profesionograma. Primero que nada, implementar medidas de prevención de infecciones, uso del equipo de protección personal,
higiene y protocolos de control basados en microbiología. El profesorado, los factores de riesgo asociados al cargo de operador de máquina pesada, que es el COCLAV, factores y hongos. Hay que mencionar otros que son la carga física, el ruido, la vibración psicosocial, la monotonía, el énfasis en exámenes, la necesidad de que la visión y audición sean normales y el registro en el examen de retiro de patolo- patologías osteomusculares o las producidas por el estrés. Mi propuesta principalmente dar medidas de prevención como el uso correcto del equipo de protección, la higiene y los controles biológicos para evitar contagios e infecciones. También podríamos implementar pausas activas, revisar la salud de los trabajadores y capacitar sobre los riesgos biológicos y el manejo del estrés. Como resultado a la situación o más bien a la problemática de esta empresa, debido a las infecciones ya sea biológicas, por obviamente los riesgos que se deben generar como enfermedades, o nuevamente infecciones por virus, bacterias, hongos, porque obviamente estas empresas se dedican al área más que todo al ambiente de aire libre, ¿ya? Como tal, en terrenos y por eso es que es el principal riesgo biológico de incumplimiento que se dio en la lista de chequeo, ya seguido de los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque es el lugar en el ambiente, ya sea biológico, natural o sus tareas o sus funciones las realiza más que todo en estas áreas. Y obviamente por ser un trabajo de operación de maquinaria pesada y hay también alto riesgo psicosocial porque está en un constante actividad ergonómica, o sea, en constante sentado, y por eso es que es muy importante la implementación de las matrices de riesgo para identificar todos estos tipos de riesgos. Después de esa lista de chequeo, pues se identificó cuáles fueron los riesgos más altos que ya los mencioné, y en la matriz de riesgo, pues se planteó más que todo el resultado de esa identificación de peligros, en donde se identificó la zona y el lugar, el proceso, las actividades y si esa actividad es rutinaria o no. La clasificación del riesgo en condiciones de seguridad, si son de descripción de riesgo locativo, mecánico, eléctrico, biológicos, si eran de monotonía, ruido. En este caso, por ser una operación, una actividad de maquinaria, pues hay diferentes factores o descripción de peligro, ya sea en este caso del ruido, pues ellos obviamente deben utilizar unos elementos de protección personal, como es tapa oídos, también utilizan lentes, botas, porque obviamente se tienen que montar a la maquinaria y deben cumplir ese rol de cubrirse para no sufrir ningún accidente en cuanto a la hora de subirse o bajarse de esa máquina, o más bien de su elemento como para realizar las tareas dentro de la empresa. Ellos como tal, como son unos contratistas, deben de cumplir con sus, obviamente, protocolos, guías, elementos de protección personal, señalización tan de la más que todo de la maquinaria, y también deben de cumplir con toda la parte documental en los procesos que se requiere de pronto, si un registro que sustente, que soporte los procedimientos. Bueno, ya identificamos la actividad, si es rutinaria, si es clasificación de peligro, la descripción, el riesgo que se conlleva a ese peligro que puede provocar una actividad o un accidente en las inspecciones o operación de la maquinaria. También puede existir un atrapamiento, una exposición de cableado eléctrico. También puede existir la inhalación de productos químicos, porque obviamente cuando se le hace mantenimiento a los equipos, pues lo realizan por productos químicos. También puede existir el aplacamiento por volcamiento, monotomía,
que es rutinario, porque obviamente es una actividad que se hace diaria y es siempre la misma, exposición a movimientos repetitivos, exposición a alto ruido y exposición a las vibraciones de la maquinaria. Exposiciones también a virus y bacterias, que por eso es que dentro del fisiograma se deben indicar cuáles son las vacunas, cuáles son los requisitos más que todo que se debe tener la persona a la hora de ingresar, durante su estancia como trabajador y cuando se hace retiro. Ahora también vamos a hablar sobre los controles existentes, que pueden ser la fuente y el medio o el individuo. O sea, cuáles son las estrategias o más bien cuáles son como los planes para que en ese momento se puedan controlar esos riesgos y esa identificación de peligro, cuáles son las que ellos contienen. Después de eso se llevó a una evaluación de riesgo en donde se define el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, la probabilidad, la interpretación de ese nivel de probabilidad que va en conjunto dentro de la deficiencia y la exposición, y después un nivel de consecuencia, un nivel de riesgo de intervención y una intervención de nivel de riesgo que puede ser aceptable o no. Y dependiendo de esa valoración de riesgo, pues nosotros tomamos criterios y medidas de control que son las que se van a sumar a esos que ya existen. Entonces, vamos a definir qué es lo que es la peor consecuencia que puede traer esa identificación de riesgo o ese riesgo dentro de las actividades diarias que afecta al empleado, ¿ya? Y después de eso, pues se crean esas nuevas medidas que por lo general radican en dar capacitaciones en riesgos mecánicos y locativos para prevenir las caídas, el uso adecuado de los elementos de protección personal, que la persona que vaya a hacer esas actividades, en este caso del operario, pues sea un personal capacitado, técnico, que cumpla también con los requisitos de vacuna, porque obviamente va a estar expuesto en un ambiente de natural y de virus y bacterias y pues debe de cumplir ese criterio. Y la implementación de cronogramas de mantenimiento para las maquinarias y obviamente la persona también debe estar capacitada para llevar esos controles, ¿ya? De seguridad. También se habla de una implementación de mantenimiento preventivo y unas capacitaciones de seguridad laboral, un plan de emergencia y también una capacitación sobre el uso de los GPPs de trabajo de limpieza, que es importante para la disminución de virus y bacterias, y la capacitación ya sea de los riesgos biológicos y el ambiente. ¿Qué consecuencias nos puede traer? Pues es importante que el empleado en este caso lo sepa. Y un programa de pausas activas, en caso tal que el paciente como pues tiene una rutinaria, obviamente una monotonía, se debe hacer esa implementación de programas de pausas activas. También está el programa de vida saludable para que ellos pues no caigan como que en ese sedentarismo y pues tengan una buena salud, más que todo entre ellos saludables. En este caso, en conclusión sobre la matriz de riesgo, lo que se busca es que este plan de acción no solamente quede registrado de una manera documental, que también se soporte, es decir, que se lleve la parte documental que registre estos procesos y que también las personas, más que todo, del empleado como de empleador, pues en conjunto se maneje de una forma culturizada y se haga de una manera constante de que ya la persona no se le tenga que estar atrás del empleado, sino más que todo la misma persona sea autónoma del proceso, ¿ya? Y obviamente ya esta parte documental sería como un tema de vigilancia, si se está cumpliendo o no, ¿ya? Entonces hasta aquí sería como toda la parte de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo. Con la implementación de la matriz de riesgo y el profesiograma, la empresa podrá orientar mejor la gestión preventiva y establecer planes de acción específicos. Recomendaciones: fortalecer programas de pausas activas, mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo y promover la estrategia de bienestar laboral. Este trabajo nos permitió entender la importancia
de identificar los riesgos a tiempo para proteger la salud de los trabajadores y mantener un ambiente laboral seguro. Con la aplicación de la matriz de riesgo se pueden prevenir enfermedades, reducir accidentes y fomentar también la cultura del autocuidado dentro de la empresa. Además, fortalecer el trabajo en equipo y la formación continua ayuda a que las medidas de prevención sean más específicas y duraderas. Muchas gracias.